Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Si no, solamente escuche la lectura de este versículo. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta mañana quisiera tratar el tema de el deber de perdonar, nuestro deber de perdonar. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos su cuidado y su protección. El perdón que usted ha concebido para con nosotros, mi Dios. Grandes cosas ha hecho y nos ha dado, mi Dios, y agradecemos por ello y rogamos que usted pueda usar su palabra a fin de que Dios pueda instruirnos y enseñarnos, mi Dios, para poder vivir una vida que le agrade. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. En esta mañana, hermanos, el libro de Efesios, en esta parte del capítulo, comienza Pablo diciendo las instrucciones o las formas que uno debiera activar, cómo debiera actuar. Pero en el versículo 17 en adelante, Pablo empieza a describir cómo debe ser una vida nueva en Cristo, describiendo primeramente cómo era la antigua vida anterior, pero culmina diciendo cómo debe ser nuestra vida actual. Pero en este versículo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, pero en la parte siguiente dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Diciendo y dando una orden de perdonar unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo también nos perdonó. En esta situación en la que estamos viviendo, podemos tener el tiempo suficiente para reflexionar y considerar, pues, las personas a las que hemos agraviado. Asimismo, estamos más susceptibles a agravar a las personas que están cerca de nosotros, por diferentes circunstancias, pero esto es más susceptible. Y en esta mañana es necesario comprender primeramente qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Pero la palabra de Dios es amplia en describirnos qué es el perdón, qué significa perdonar, mostrando en la relación entre Dios, Padre con sus hijos, pero asimismo hijos con hijos. Primeramente, perdonar es olvidar. Isaías 43, 25 nos dice de la siguiente manera, Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Perdonar es olvidar. Significa que no se va a continuar pensando en el pecado que ha sido perdonado. Es decir, olvidar tomar los pecados en contra del pecador perdonado. Es simple y sencillo. Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. Por ello mismo dice, yo borré tus rebeliones y ya no me acordaré más de ellas. Dios, cuando vamos en oración a Él, Dios no trae a nuestra mente, a nuestra conciencia, los pecados que hicimos en contra de Él. Él ya los borró, ya no se acuerda de ellos. Es más, ya no pasa por en su mente. Pero eso es un ejemplo de que no vuelve a traerlos en contra en la conversación de uno. Asimismo, olvidar es olvidar paulatinamente el agravio, aún en ofensas mayores. Puede ser de que la ofensa pueda venir de la persona más cercana, de confianza, y sin lugar a duda esto puede agravar la relación de uno. Pero cuando dice olvidar, la Biblia no se refiere a un olvido instantáneo e inmediato, sino olvidar paulatinamente el agravio, no recordando, no mencionando. ¿Por qué? Porque eso hace olvidar, aún en las ofensas mayores, porque no se trata de que vivamos de esa manera. Asimismo, perdonar es una promesa. Significa que no se volverá a resucitar la cuestión ya mencionada. La situación, el momento. Jeremías capítulo 31, versículo 34 nos habla acerca de esto, diciendo, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su prójimo, diciendo, no conoce a Jehová, porque me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonar es una promesa. Prometer no volver a meditar en este asunto. Si nosotros consideramos querer perdonar
pero meditamos en nuestras mentes tal agravio, realmente no estamos perdonando, porque realmente nosotros estamos teniendo el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, y esto va a provocar consecuencias a la larga. Prometer es también no traer este incidente a la memoria para usarlo en su contra. Puede ser de que el sentimiento provocado por la desconfianza y la ofensa hecha a usted haya provisto tal dolor en su corazón, pero no nos da el derecho de recordar esa ofensa cada vez que queramos para mostrárselo a aquella persona, recordárselo a esa persona, insinuarle a esa persona, porque realmente entonces no hay perdón. No hay perdón, porque eso es una promesa. Perdonar es una promesa. Prometer que no se vuelva a traer ese incidente para atacar a otro. Asimismo, prometer no comentar esta cuestión a otros. Si uno tiene o pasa esta ofensa, pero en vez de tratarla uno con esa persona, la divulga, la comenta a otros, sin la autorización de esa misma persona, claramente no está perdonando, porque la está divulgando. Pero perdonar es prometer no comentarlo con otros. Es un asunto entre él y ella, él y él, entre hermanos, y entre ellos se soluciona y se queda. Y paulatinamente se olvida. Asimismo, prometer no permitir que este incidente nos afecte o a nuestra relación personal. Si usted considera que ha perdonado, pero cada vez que ve a esa persona puede llegarle un sentimiento de rencor, de envidia, de enojo, entonces no ha perdonado porque le está afectando a usted. O simplemente cuando está en trato con él, se nota la distancia que tiene con él, el enojo, el ambiente tenso que surge. Déjeme decirle que no ha perdonado realmente, en absoluto, y usted se está engañando a sí mismo, porque perdonar es una promesa. Asimismo, perdonar es obedecer. Significa atender al mandato dado por Dios a nuestra relación personal, a pesar de nuestro criterio. Como lo leíamos en Efesios, diciendo, perdonaos los unos a los otros como Cristo también nos perdonó. ¿Pero qué requiere? Obedecer por causa de un perdón ya dado. Es obedecer. Perdonar es obedecer, porque ya nos ha dado perdón Dios. Yo, como le dije al principio, yo ya no voy a traer las incidentes, las ofensas que ya hizo usted. Y así como Dios ya le perdonó, usted debe perdonar. Por gratitud. Por gratitud. Independientemente sea su criterio, pueda usted considerar, eso es imperdonable. Pueda pensar, eso no se borra la noche a la mañana. Y sí, puede ser posible, fue una gran ofensa, pero requiere obedecer por causa de un perdón que ya ha sido dado. Asimismo, obedecer al acercarse al ofensor o ofendido. Mateo 18:15 y aún Lucas 17:3 nos dice que usted y yo nos hemos involucrados en una ofensa. Si yo soy el ofensor, debo acercarme al ofendido. Y si usted es el ofendido, debe acercarse al ofensor. ¿Por qué? Porque Dios no da cabo suelto a decir que alguien tiene favor. Si uno es ofendido, acérquese. Si uno es ofensor, acérquese. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la relación se vuelva a restaurar como hermanos en Cristo. Y eso es un mandato que se muestra en esos versículos. Asimismo, obedecer es a pesar del sentimiento provocado. Vuelvo a comentarle. Puede ser que usted pueda pensar, no considero ni quiero perdonarle. Y usted pueda tener sus criterios. Y pueda decir, ¿cómo voy a perdonarle si yo no lo siento? Bueno, déjeme decirle que Dios no dice, y en su palabra no dice, que deba perdonar de acuerdo a lo que siente. Y déjeme decirle que eso no es hipócrita. Porque podemos decir, yo me levanto cada mañana sin sentir querer levantarme. ¿Eso me hace hipócrita? Claro que no. Estoy cumpliendo mi deber y mi responsabilidad. Estoy obedeciendo. Pero si nosotros
consideramos y queremos y decimos, es hipócrita perdonar eso. Déjeme decirle que está mal, porque el principio y perdonar es obedecer, 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 porque eso es el perdonar. Asimismo, usted pueda pensar, entonces es correcto, pero ¿cómo debemos perdonar? ¿Cómo debiésemos perdonar de acuerdo a lo que dice la Biblia? Sencillamente Lucas nos dice acerca de eso. En Lucas capítulo 17 nos dice esto, básicamente. En la vida cristiana, Lucas 17 del 1 al 10, versículo 1 y 2 nos dice que en la vida cristiana no solo hay un solo tipo de tropezar a otros en la vida cristiana, sino también el de abrigar rencores. No solamente el cristiano es susceptible a hacer tropiezo, sino también abrigar rencores, al no permitir el perdón en nuestras vidas. Por ello el versículo 3 comienza diciendo, mirad por vosotros mismos, es decir, cuidar de caer en alguna manera equivocada de perdonar. Podemos decir perdonamos, pero realmente a lo que explicamos anteriormente no lo estamos haciendo. Entonces no estamos perdonando. Pero ¿cómo debe ser el perdón? Primeramente el versículo 3 y 4 nos mencionan el proceso del perdón. Debe haber una reprensión y no solo una declaración. Versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Debe haber una reprensión, no una declaración nada más. Es muy diferente decir, me perdonas, a un decir, lo siento. El decir, me perdonas, es una declaración, una reprensión que la Biblia nos dice, querer arreglar las cuentas, reconciliarse. Pero un lo siento, es decir, simplemente, yo estoy diciendo que lamento mi situación, pero no me arrepiento. Sencilla y nada más. Y eso es algo que no debe ser. Debe haber perdón ante la afirmación del arrepentimiento. Versículo 4 nos dice, 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Eso qué quiere decir? Sin importar la exigencia de frutos apropiados del arrepentimiento. Jesús le dice a sus discípulos en este pasaje, si una persona peca contra ti una vez y lo hace en ese mismo día 7 veces y en ese mismo pecado, y esa misma persona viene a ti y te dice y declara, me perdonas, perdónale. Aunque su actitud no muestre fruto de arrepentimiento, Cristo nos dice, cree a lo que dijo. Cree a lo que dijo, sin importar la conducta del ofensor después del perdón. No importa. Puede ser que sí, pero porque pensemos, ¿cómo puede ser de que realmente es eso? Si otra vez lo hizo, si realmente se hubiera arrepentido, no lo hubiera hecho. Puede ser. Pero Cristo no nos dice que veamos su conducta, sino que dice que perdonemos de acuerdo a lo que Él ha declarado, a su testimonio de arrepentimiento, aunque su conducta quizás no sea del todo correcta. Asimismo, vemos en el versículo 5 y 6 las excusas ante el perdón. ¿Qué quiere decir eso? Sus discípulos le comentaron al entender eso y dijeron, eso es difícil, eso es complicado, y lanzaron una excusa diciendo, es demasiado, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, es decir, es demasiado difícil, es necesario más fe para creer en el testimonio verbal. ¿Cómo voy a creer? Y por ello sus discípulos decían, necesito fe, ¿cómo? Pero déjeme decirle que Cristo no atiende nuestra fe, no considera nuestra excusa, sino que la reprende, y así como la reprendió ante sus discípulos. ¿De qué manera? La respuesta de esto fue el versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cristo les dice, el problema no es la falta de fe. Un pequeño grano de mostaza, un pequeño grano de fe, hace grandes maravillas, sino simplemente ejecutar la fe que tenéis y no presentar más excusas. Eso le dijo a sus discípulos. El problema no es que no haya fe, tenemos fe, pero es ejercitarla en creer lo que nuestro prójimo, nuestro hermano está diciendo, y no presentar más excusas de las que ya está diciendo. Para terminar,
Y el versículo 7 al versículo 10 nos dice claramente el recordatorio severo del perdón. Cristo le recuerda a sus discípulos que el problema simplemente y directo es la obediencia, simple y sencillamente. Él indicó y ellos deberían obedecer. Él indicó y ellos deberían obedecer. Versículo 10, 7 al 10, no me da tiempo de leerlo, pero usted puede leerlo brevemente, ilustra por la parábola del siervo, diciéndole que ve al siervo que tiene que obedecer. ¿Y cómo lo ilustra? Lo ilustra a través de una parábola diciendo, con palabras duras pero necesarias, y a veces necesarias para nosotros. Primero, diciendo que el siervo le fue encomendado prepararse comida a su amo, a pesar que él mismo tenía hambre. Versículos 5 y 6, 7 y 8. Y sus sentimientos podemos echar un poco de imaginación y pensar que sus sentimientos y pensamientos podían girar en dejar eso y alimentarse primero a sí mismo, porque él tenía hambre, porque pensar en sí mismo. Sin embargo, había una orden que era preparar primeramente el alimento de su siervo, de su amo, antes que el suyo. Por duro e ingrato que fuera la tarea, debía cumplirla, a pesar del sentimiento obtenido. Y el versículo 10 lo termina diciendo, no hay mérito alguno por hacer el deber, porque simplemente lo que se manda. El deber del siervo simplemente es obedecer a pesar de lo que siente. Y es lo mismo que Cristo nos puede decir. Cristo no nos dice y nos demanda, y nos pregunta, ¿qué sientes? Sino les dice, obedece, perdónale, sin importar el problema. Ese es el deber de perdonar. Hemos visto qué es el perdonar. Perdonar es olvidar, es una promesa, es obedecer. ¿Y cómo debemos perdonar? A través de la declaración, no presentando excusas y recordando el recordatorio severo que Cristo le dio a sus discípulos a través de la parábola del siervo. La próxima semana trataremos de ver cuándo y por qué debemos perdonar, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos el tiempo que nos ha permitido estar escuchando su palabra y rogamos, Dios, que usted pueda usarla y rogando, Dios, que usted pueda ayudarnos a poder aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. Dios le bendiga.